La crisis del Estado liberal. El objetivo de la sesión de hoy es comprender cómo el contexto económico, social y político de la primera mitad del siglo XX llevaron a la crisis del Estado liberal. Era el día 11 del mes 11 a las 11 de la mañana de 1918. Luego de 4 años de sangriento conflicto, las potencias beligerantes lograban firmar la paz que daría fin a la Primera Guerra Mundial. Aunque el espíritu que se intentaba instaurar en las relaciones entre las potencias ganadoras buscaba el diálogo y el trabajo en conjunto para lograr la reconstrucción de Europa, las heridas que había dejado la guerra para la población y el impacto que tuvo el Tratado de Paz, especialmente en las potencias perdedoras, hacía difícil regresar al clima de bonanza, diálogo y prosperidad previo a la guerra. Aún así, en medio de la incertidumbre posterior a la guerra, la sociedad occidental se intentó poner de pie. Así fue como la población se envolvió en un ambiente de furor y supuesta felicidad, que llevó a que este corto periodo sea repetidamente calificado como los locos años 20. Felices años de bailes, pancartas, publicidad y consumo. Pero cuidado, tanta felicidad nunca se dio porque existiese una verdadera convicción en un presente o futuro realmente feliz. Después de dramáticos años de pérdida, crisis y violencia, la gente quería pasarlo bien y aprovechar una vida que había demostrado ser sumamente efímera para algunos. En paralelo a tanto disfrute, los gobiernos no lograban restaurar el diálogo que permitiese lograr una reconstrucción conjunta y sólida. El famoso Tratado de Versalles había sido especialmente duro en sus condiciones con las potencias derrotadas, dejando de modo inevitable un clima de rencor y venganza que prometía reactivarse. La Liga de las Naciones, entidad creada para favorecer el diálogo entre las potencias, rápidamente demostró su ineficacia. Con un sistema extremadamente engorroso para decidir, ya que para cualquier tema que se discutía se requería que todos estuviesen de acuerdo, al poco tiempo de creada demostró su inoperancia para resolver los problemas que urgían. Y por último, la supuesta prosperidad y crecimiento postguerra dejó rápidamente en claro que serían unos cortos locos años 20. El Tratado de Versalles carecía de un plan efectivo que permitiese la recuperación económica de Europa y el orden de las finanzas, como señaló un destacado estudioso de la época. El problema fundamental de una Europa que se muere de hambre y se desintegra frente a sus ojos fue el único asunto en el cual fue imposible despertar el interés de los 4 poderes victoriosos. Considerando el ambiente descrito, no resulta raro que especialmente en los países más golpeados, como Rusia, Alemania e Italia, se comenzara a vivir una grave crisis, ya sea por la falta de empatía demostrada por el gobierno, la incapacidad
de hacer frente a la urgencia o por las heridas de la guerra, la ciudadanía perdía con el tiempo cada vez más la confianza en sus autoridades. Lo anterior, avivado por el hambre que afectó con fuerza la economía mundial en 1929, acabó por sepultar la credibilidad en los gobiernos del momento y provocó que, lentamente, el liberalismo, el conductor político y económico del periodo anterior, comenzara a verse lentamente amenazado. En dicho contexto, cada vez más hostil, surgió un nuevo perfil de líder, uno carismático, que a través de un discurso sumamente apasionado, representaba los anhelos de una población desesperanzada. Un líder que prometía subsanar las necesidades de la población y devolver el antiguo esplendor perdido a la patria. ¿Cómo lo llevaría a cabo? Con la participación de toda la población. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, hombres y mujeres, son todos vistos como parte de un mismo cuerpo, configurándose así la idea del sacrificio de las partes en favor del todo. Todos tienen un rol que cumplir para restaurar la posición perdida de la patria y aportar en volverla aún más fuerte. Va surgiendo así una nueva forma de hacer política, una que pone en una persona la posibilidad de solucionar todos los problemas. Tomaba fuerza la idea de política en la que el pueblo cede sus derechos a participar y a pensar distinto por la imposición de una sola ideología, que se alza como la única. Convencidos que lo fundamental era atraer el interés de la gente, se diseñó una fuerte campaña propagandística en donde familias felices, hombres construyendo, poblaciones enteras ovacionando a este nuevo líder, trabajaban desde distintos puntos en la construcción de la patria, que en todos los casos buscaba sobrepasar lo que había sido y convertirla en un imperio, como lo ansiaba el propio Adolfo Hitler. Ahora bien, viendo todas estas imágenes, que lo único que irradiaban era felicidad, vale la pena preguntarse, ¿estaban todos realmente de acuerdo con el objetivo anhelado por este nuevo tipo de gobierno? ¿Todos concordaron en la obligación de aportar al país como ellos lo establecían? Claramente no. En una sociedad en donde la idea de libertad ya se había implantado como un precepto inherente a la condición del ser humano, la imposición de parte del gobierno lógicamente causó rechazo y encontró oposición en un sector de la población, como ocurre normalmente. Frente al desacuerdo de sectores de la población ante lo impuesto por el gobierno, este contestó con violencia. La negativa de los nuevos líderes a aceptar la libertad significó la degeneración del gobierno a un modelo alarmantemente distinto, los totalitarismos. ¿Qué significa este concepto? Atendiéndonos a lo definido por la Real Academia Española, los totalitarismos o la forma de gobierno totalitaria significa doctrina y regímenes políticos desarrollados durante el siglo XX, en los que el Estado concentra todos los poderes en un partido único y controla coactivamente las relaciones sociales bajo una sola ideología oficial. En otras palabras, los derechos y la libertad que las personas habían reconocido como inherentes a ellas
y por los cuales habían luchado desde finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, eran cedidos o bien enajenados por este líder y el partido que él encabezaba. Ellos administraban el Estado y usaron todo su poder para aplacar la oposición externa e interna, lo que se tradujo en una escalada de violencia que verá la muerte de la mayor cantidad de víctimas civiles en la historia de la humanidad, tanto por la Segunda Guerra Mundial y por el genocidio cometido por los nazis. América Latina no se mantuvo ajena al clima de cambios, aunque los que experimentó fueron de menor intensidad y no enfrentó el surgimiento de regímenes totalitarios como ocurrió en Europa. El continente americano, a finales del siglo XIX, ya había iniciado el proceso de industrialización de lleno, aunque obviamente no de modo parejo en todo el continente. Al igual que en Europa, la industrialización favoreció la formación de un nuevo grupo social, el proletariado. Con el tiempo, las precarias situaciones laborales en las que trabajaban y vivían especialmente los mineros del país y los trabajadores de las fábricas, sumado a la nula existencia de políticas que intentasen solucionar la mísera situación con la que convivían, motivó la formación de un sentimiento de rencor e injusticia frente a la oligarquía que controlaba la política del país. La situación descrita, que se fue agravando con el tiempo, acabó por allanar el camino para el surgimiento de una nueva tendencia política, el populismo. ¿Qué entendemos por esta? Siguiendo lo planteado por la Real Academia Española, el populismo se define como tendencia política que pretende atraerse a las clases populares. En otras palabras, los nuevos líderes, quienes poseían un carisma que hasta ese momento no se había visto en política, si bien se dirigían al comienzo al pueblo chileno, por ejemplo, se identifican especialmente con los grupos medios bajos de la sociedad. Especialmente dirigido a ellos, se elaboraba entonces un discurso y se asumía una actitud que lograba atraer su confianza y cercanía, la que hasta ese momento no había tenido ni un tipo de representación en política. El candidato, que en la gran mayoría de los casos no era respaldado por ni un partido político definido, se mostraba como una persona consciente de las necesidades más apremiantes del momento y la esperanza para solucionarlas de raíz. De tal forma, lograba atraer a las masas y asegurarse el apoyo de éstas a su candidatura. Comparando con la situación política que se vivía en paralelo en Europa, si bien se pueden identificar similitudes entre el régimen totalitario y el populismo, como la presencia de un líder carismático, la falta de apoyo de un partido político a la candidatura y el uso de un discurso multiclasista, también se debe reconocer que, a diferencia de los regímenes totalitarios europeos, los gobiernos populistas en América Latina no cayeron en el uso de la violencia y en los crímenes políticos que sí cometieron los totalitarismos para poder controlar a la población. Después de todo lo que hemos estudiado la sesión de hoy, queda claro que si bien no fue la única causa para la drástica evolución que vivió el sistema político